guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Lunes 3 de noviembre y acá seguimos como todos los lunes a las 2 de la tarde con un nuevo grito de corazón. ¿Cómo anda, señor Agustín Oscar Rossi? ¿Programa número cuánto? 70 vamos. ¿Programa número cuánto, Saavedra? 25. 25. Vos te salteaste 2. No, yo no me salteé ninguno, no ¿Sí? estuve. Bueno, Pero estuviste no estuve, lejos. estaba de lejos, digamos, ¿no? Estabas de campaña. Estaba de campaña. Programa número 25, la producción dice programa número 25. Pues dice, si dice 25 es 25. Dice 25, dice 25. ¿Será un poquito más? Güey. Y acá estamos. No nos podemos escapar de lo... Programa número 25. Ahí va. Bueno, programa número 25, el Nacho cumple 25. Ay, lo vi. Jugá el 25 a la quinela. A la nocturna voy a jugar. A la nocturna, Cuando a llego, la oro. Ahí va. A la oro. Tengo mucha mala suerte. Nunca gané nada. La única vez en mi vida que gané algo fue en una juguetería de Junín. Eso que para el Día del Niño, unos platitos de Mickey y de Minnie. Eso fue todo lo que gané. ¿Sí? Nunca gané nada. Mira vos, número... Bueno, ¿Viste? Ahí está. yo tampoco tengo mucha suerte en eso, digamos. ¿no? Así que Pará. tampoco juego nunca. Así que nunca puedo ganar, digamos, ¿no? Porque como no juego, no gano. Bueno. Y si juego, es que... Tenés suerte en el amor. Ahí está, mira. ¿Qué va a ser, digamos, no? Bueno. Está re caliente, ojo. ¿Qué va a ser? Mate recaliente, digamos. Trae mate tomable, digamos, ¿no? Bueno, esta semana, post-elecciones... El mate está como los post-elecciones. Estamos re calientes con... esta semana, bueno, pero un número importante, 25, ¿no? Por supuesto, aparte de manera sostenida, porque la realidad es que los días que vos estabas de campaña, de viaje, acá estuvimos con Silvia, ¿entendés? Que poníamos la carita acá, tiqui tiqui, estuvimos así, también remándola, y vos estabas ahí afuera, todo transpirado, te veíamos ahí. Arriba del auto. Sí, aparte con todo lo que vivimos en todos estos meses, de todas las cosas que hemos discutido, las personas que han pasado por acá, hoy tenemos nueva invitada. Hoy tenemos una nueva invitada que es Silvana Teiza, que fue la candidata número 7, sí, candidata número 7 a diputada nacional, pero es además dirigente gremial de la Unión Obrera Metalúrgica. Teníamos una deuda con ella porque por diferentes circunstancias no pudo venir en el marco de la campaña. Claro. Entonces viene en la post-campaña, pero además vamos a hablar de lo que se comenta de la reforma, Eso te iba a decir. laboral. Digamos. Buen momento para que venga, porque podemos hablar y bastante interesante se puede dar la charla respecto de la reforma laboral. Bueno, ¿cómo empezar, digamos? No cómo empezar, sino... Durante toda la semana he leído, he escuchado, más leído que escuchado, una cantidad de análisis sobre el resultado electoral, que ninguno de esos análisis me terminan de decir, bueno, mirá, es por acá, digamos, ¿no? Tenemos que ir por este camino, este es el camino, es el que interpreta adecuadamente los resultados, digamos, ¿no? Algunos sinceros, en general todos sinceros, pero lo que sí he visto es una tendencia a hacer análisis que hacen concesiones al discurso dominante, al discurso hegemónico, y análisis que se acomodan, en el buen sentido de la palabra, al resultado electoral que hubo el domingo próximo pasado. Es decir, vos viste que es como que todas las cosas que se decían de Milei la semana antes de las elecciones no se dicen ahora con la misma intensidad después de las elecciones. Entonces, mi primer consejo, como consejo, me lo digo a mí mismo, digamos, ¿no? Es no sumarse a los análisis políticos que hacen concesiones a los discursos hegemónicos, a los discursos dominantes, y seguir intentando sobreponerse al resultado electoral y a ese cúmulo de análisis para tratar de tener una mirada crítica y una mirada que sobre todas las cosas siga manteniendo firme o la defensa de nuestros valores, de nuestros principios, además porque nos votó el 35%.
he escuchado hasta la oposición hablar sobre incluso el peronismo, la interna del peronismo. No sé, la escuchaba una ex concejal de la ciudad de Rosario, militante del PRO y demás, hablando sobre cómo el peronismo debería empezar a funcionar a partir de ahora. Digo, estaría buenísimo también que empiecen a mirar hacia sus filas y bueno. Sí, bueno, eso es bastante vergonzoso, digamos, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? De en qué lugar nos van a encontrar nosotros acá de este grupo, de este grito de corazón, es tratando de seguir representando a aquellos que están afuera del modelo, los que quedan afuera del modelo y los que están agredidos por las políticas que lleva adelante Milei. Nosotros no aspiramos a representar a aquellos que se sienten favorecidos y aplauden como foca al gobierno de Milei, porque este gobierno es profundamente injusto en cuanto a lo que significa la distribución de la riqueza, y sin ninguna duda que esto tiene que ser, nuestra, al menos nuestra mirada, ¿no? Me parece que el análisis que nosotros debemos hacer es que nada bueno puede salir de un modelo que elogia la desigualdad y que no tiene en cuenta ni la pobreza ni a los pobres como en el centro de su dispositivo. Entonces, nosotros somos una fuerza política que sacó el 35% de los votos a nivel nacional, que sacó el 28% de los votos a nivel provincial, y claramente en cualquiera de los dos escenarios, cualquiera de los dos escenarios nos llevan a decir, bueno, el peronismo no ha perdido votos sustancialmente con respecto a las elecciones de primera vuelta de lo que fue la fórmula que yo integré junto con Sergio Massa. ¿Por qué? Porque a nivel nacional sacamos en esa primera vuelta, que siempre decimos, nos faltaron 3 puntos para ganar las elecciones, sacamos el 35%, sacamos el 37%, es decir, 2 puntos más de los que sacamos en esta elección, y en la provincia de Santa Fe, lo que sucedió fue que sacamos 28 puntos cuando en la elección esa nacional de primera vuelta también sacamos 28 o 29 puntos. Es decir, el peronismo mantuvo su piso, lo que podríamos llamar hoy piso histórico del peronismo, entre 35 y 40 puntos a nivel nacional, entre 27, 28 y 32 puntos a nivel provincial. Entonces, desde ahí es donde nosotros tenemos que empezar a reconstruir. Ahora, si eso es una buena noticia, la verdad es que también hay que decir que con ese porcentaje de votos no te alcanza para reconstruir una mayoría. Nosotros para ganar las elecciones tenemos que reconstruir una mayoría, y una mayoría la vamos a reconstruir si desde el 35% a nivel nacional podemos llegar al 45% a nivel nacional. Esto significa que el peronismo tiene en los próximos 2 años una mirada de ampliar. Tiene que ampliar su convocatoria. Su convocatoria y demás. Y hay ampliar hacia aquellos espacios políticos que no estuvieron dentro de nuestra alianza, por un lado, y por el otro lado, pero que sí defienden parcial o totalmente o alguno de los valores que nosotros sostenemos, y también aquellos sectores sociales, ¿no? Este es un gobierno, por ejemplo, el gobierno nacional, que atenta permanentemente contra las autonomías provinciales, contra lo federal. Es el gobierno más unitario que hemos tenido desde la recuperación de la democracia. Los planteos de los gobernadores no están nunca contenidos, y seguramente los llevarán de vuelta a una subordinación absoluta, que es lo que vienen sosteniendo durante estos últimos tiempos. Hubo, si me permitías agregar algo a eso, hoy a la mañana se da a conocer un nuevo aumento de tarifas. Ajá. Un nuevo aumento de tarifas de luz, de gas,
la nafta, el transporte público, obviamente esto impacta en la vida cotidiana de la gente, se traslada a los precios de la mercadería, porque digo, si hay un aumento de nafta, un aumento de luz y un aumento de gas, al comerciante que tiene incluso la despensa, ¿no? O el mismo el supermercado, esto se traslada a un aumento de precios. Entonces se traslada este aumento generalizado, se termina trasladando al bolsillo de las personas. Que, para ser honesto, los salarios no hay paritarias y los salarios no han tenido un aumento a lo largo de estos meses, con lo cual no se termina logrando una estabilidad financiera dentro de la casa, dentro de los hogares de los argentinos. Bueno, eso es así y tampoco creo que sea una de las preocupaciones de Milei. La realidad es que el gobierno de Milei, ¿por qué va a cambiar si ganó las elecciones como ganó? ¿Por qué va a dejar de ser menos cruel? ¿Por qué va a ser menos cruel? ¿Por qué va a dejar de atentar contra los jubilados, contra los pensionados, contra las pensiones con discapacidad si terminó siendo legitimado con eso? La realidad es que también lo que hay que hacer es describir adecuadamente lo que significa el gobierno de Milei en Argentina, que nosotros en algunas oportunidades en este espacio lo hemos dicho. Milei es una coalición de poder. Vos te enfrentás contra Milei, contra el poder económico en la Argentina y contra el gobierno de los Estados Unidos. Exactamente. Y el poder económico de la Argentina milita activamente fundamentalmente porque el jefe de la coalición económica de este país, que es fundamentalmente Roca con Techín, es anti-China porque no quiere que ingresen los tubos sin costura chinos y entonces está defendiendo su propia rentabilidad. Y eso lo hace apoyar y coincidir con el planteo anti-chino, que es la exigencia que tiene Trump para con el presidente Milei. Entonces, bueno, esta noticia que ha salido también en los días de hoy, esta idea de Trump de dolarizar la economía mundial de alguna manera y tener de ejemplo a la República Argentina o tener de parámetro a la República Argentina también en el continente, esta especie de experimento que sería la República Argentina. Obviamente de no dolarizar la diaria, de tener los dólares en el bolsillo, pero sí dolarizar el resto sí, seríamos, si llegan a hacer eso, seríamos el conejito de India. Sin duda, seríamos un conejito de India. Seríamos un conejito de India, pero la realidad es que cuando uno dice contra quién te enfrentás electoralmente, te enfrentás contra un gobierno que es una coalición sostenida por los Estados Unidos, el presidente Trump, el Tesoro, el Fondo Monetario Internacional, más el poder económico de la Argentina. Es inentendible, por ejemplo, que la Unión Industrial de la Argentina no tenga una posición más crítica sobre este modelo, porque este modelo va hacia el industricidio. Hoy escuchaba que bajaron el 10% los aranceles de los juguetes. Sí. Entonces, lo que va a haber es menos producción de juguetes en Argentina. Porque si se pueden ingresar más barato juguetes importados, va a haber menos producción de juguetes en Argentina. Bueno, de hecho hoy es muy común la compra internacional, estas famosas páginas que existen hoy en día, donde hay un montón de gente que lo pedís en 15 días está en tu casa. Bueno, claramente, pero ahora si a esas compras internacionales vos le pones una cuota, un arancel importante, ese arancel te hace que el producto importado, el producto argentino pueda competir adecuadamente con ese producto importado. Lo que quiero decir, en un escenario de dólar barato y de apertura indiscriminada de importaciones, es un industricidio en nuestro país. Y lo que va a llevar es una mayor cantidad de industrias que se vayan cerrando y que vayan buscando otros destinos para producir. Antes de las elecciones, Nissan anunció que su planta de Córdoba la terminaba cerrando y dejaba en la calle a 300 trabajadores. Y los trabajadores que pierden la industria no te los toma Vaca Muerta. Esto es lo que termina pasando. Como los dólares que todavía produce el agro en la Argentina tampoco te los reemplaza Vaca Muerta. Y ahora vamos a tener de acá a diciembre una escasez en el ingreso de dólares porque el campo, con los beneficios que tuvo de reducción de retenciones en un tiempo y después de eliminación durante 48 horas, la mayor parte ya está liquidada. Pero si este es el escenario que estamos viviendo y el poder económico que tenemos,
La pregunta, y dijimos anteriormente que nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es ver de qué manera logramos reconstruir una mayoría, es decir, cómo construimos esa mayoría. Entonces yo digo, hay ejes, como por ejemplo la cuestión federal, la cuestión de tener un país federal, de tener una mayor cantidad de impuestos con participación automática, es decir, que los ingresos vayan directamente a las provincias, que es un eje que se puede ocultar. Después hay otro eje que son los espacios políticos que se presentaron las elecciones y que fueron a las elecciones por afuera de Fuerza Patria, pero que tienen puntos de coincidencia con Fuerza Patria, que sobre los cuales también nosotros podemos ver de qué maneras ampliar. Y el otro mayor caudal es el no voto. Sí. El no voto está... La apatía política. La ¿no? apatía política. En el no voto yo estoy convencido, y los indicadores verifican esta hipótesis, que la mayor parte del no voto es un voto más cercano, son ciudadanos más cercanos a nuestra potencialidad, a nuestro espacio político, que a lo que puede llegar a ser la Libertad Avanza. En la ciudad de Rosario, tal cual pasó en la elección de concejales, de este año, se dio un menor nivel de participación en los circuitos electorales de los barrios que en los circuitos electorales del centro o de clases medias altas. En la provincia de Santa Fe, el departamento que ganamos, uno de los dos departamentos que ganamos fue el departamento Vera. Sí. Yo soy oriundo de ese departamento, pero fue el departamento con menor nivel de asistencia electoral. Con menor nivel de asistencia electoral. Si usted si le agrega un dato más, es uno de los departamentos con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas, el departamento Vera, es decir, uno de los departamentos de la provincia de Santa Fe con mayores niveles de pobreza. Entonces, en general, lo que digo es que el votante de la derecha está activo yendo a votar, y el votante de los sectores populares no tiene la misma motivación que tiene el votante de la derecha yendo a votar, porque esto también ha pasado en esta elección. Milei sacó el 40%, en una elección que fue en conjunto con el PRO, ¿no? Porque fue con el PRO. O sea que no hay que comparar esta elección de Milei con el 30% que sacó en la primera vuelta del 2023. Hay que compararla con el balotaje, porque se fue junto con el PRO y sacó en el balotaje el 56% o 54%, y ahora sacó el 40%. Ahora, ese 40%, el perfil de esos votantes de ese 40%, es el perfil fundamentalmente similar al votante PRO, al votante amarillo, al votante clásico de la derecha, clase media alta, clase media. Digamos, no hay ese voto originario de Milei de los sectores populares, no está. Entonces, ¿dónde está ese voto de Milei de los sectores populares en el 2023? Que es fundamentalmente los 14 puntos que le faltan del 54 al 40, digamos. Bueno, para mí está en la casa. Gran parte de esos ciudadanos se fueron a la casa. Son esos argentinos que estaban disgustados con el gobierno de Milei, se sienten decepcionados con el gobierno de Milei y decidieron no seguir votándolo, pero tampoco nos vinieron a votar a nosotros. Ahí me genera que muchos ya, por supuesto, lo vienen preguntando, le vienen preguntando a la dirigencia del peronismo en general. De hecho, hay algunos mensajes respecto de este tema. ¿Qué propuesta o cómo se generan estas contrapropuestas al gobierno nacional? Y a partir de qué estrategias o qué estrategias debería plantearse el peronismo para empezar a hacer una alternativa nuevamente a toda esta gente que no quiere ir a votar, se prefiere quedar en la casa, tiene apatía social, tiene apatía política, no le interesa porque está preocupada por un montón de otras cuestiones que hacen a la vida cotidiana. Bueno, a mí me parece que hay una cosa que es básica, que es poner a la pobreza y a los sectores populares en el centro del dispositivo. Nosotros tenemos que hablar de que queremos un país con más igualdad, con más equidad, con más equilibrio, con más trabajo, con más producción.
Que la Argentina se sale con producción y crecimiento económico y que ese crecimiento económico genere los puestos de trabajo que sean necesarios para que la gente viva adecuadamente bien. A esto, Entonces, y tener mayor empatía Sí. con eso, tener mayor empatía con esos sectores. Me parece que de esto es lo que se trata. El mundo de Milei, el mundo de Trump es para que el mundo se llene de pobres. sí, para que unos pocos sean los que puedan vivirse la buena vida. Es así. Y es un mundo sin Estado que es el que puede llegar a tener niveles de protección o niveles de regulación para que el capitalismo no sea tan agresivo. Entonces, nosotros tenemos que plantear la discusión en esos términos. No la digo de plantearla en términos de lucha de clase, que queda antiguo, pero sí en términos de empatía y en términos de cercanía con esos sectores de la sociedad. Hay que tratar de hacerles ver, de decir, miren, la política es lo único que tenemos para modificar esta situación. Y para que podamos llevar a modificar esta situación, necesitamos de que ustedes se comprometan con la política, que participen de la política y también abrir las puertas, abrir las miradas a todos aquellos sectores sociales, y que también nuestros candidatos puedan representar esos sectores sociales, porque nosotros somos un espacio político que queremos representar a los pobres, pero los dirigentes no somos pobres. Esta es la verdad. Claro. Y ahí viene Entonces ahí hay que generar, no digo que haya que hacer votos de pobreza, ni mucho menos, pero digo que hay que generar una empatía sobre eso. Y eso significa también estar en los barrios, recorrer cada uno de esos lugares, escuchar a la gente, escuchar su problemática y tratar de transmitirles también que estas son las cosas que nosotros, cuáles son las cosas que se discuten y se debaten hoy en la Argentina. Sí. Digamos, ¿no? Se ha transmitido mucho esta idea durante estos 2 últimos años, la idea de la libertad, ¿no? De que la libertad te garantiza esperanza, que la libertad te garantiza una vida mejor. Y la realidad es que la libertad no necesariamente te garantiza eso. O sea, porque, primero, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿De qué libertad estamos hablando cuando vos no tenés plata para venir al centro, tomar el Exactamente. colectivo para venir al centro? Entonces ya no sos libre de venir. Exactamente, pero no se habla de igualdad. Digamos, Digo, ¿no? en esto que vos mencionabas recién, si vamos a nivelar, nivelemos para arriba. Bueno, no pero nivelemos ese para es el abajo. problema, porque Milei es de uno de los tipos que descalifica la justicia social. Exactamente. Y por al eso hablar de libertad nos hace votar. descalificaba claramente al Papa Francisco. Digamos, entonces descalifica la justicia social porque descalifica al Papa Francisco. Por eso se sienten cómodos todos estos personajes con un personaje como este que estuvo este fin de semana, Palau y compañía, porque hablan desde la riqueza. Bueno, entonces me parece que lo que hay que buscar es ir buscando por otro lado. Y entender que esta teoría, Entonces, la famosa teoría del nosotros derrame, no tenemos que existe. ser una fuerza política que no tiene que perder su característica antisistema. No tenemos que ser una fuerza política que tiene que adormecerse con el sistema, tiene que ser disciplinarse con el sistema. El día que nos disciplinemos con ese sistema, perdemos claramente lo que tiene que ser nuestra identidad. Entonces, me parece que por ahí va el camino. Nuestra fuerza política tiene que ser una fuerza política que no solamente impugne el modelo porque que estamos a favor de las personas con discapacidad, estamos a favor de los jubilados, no queremos que le quiten derechos a los trabajadores, sino porque imaginamos un modelo distinto. Y para imaginar un modelo distinto tenemos que decir que nuestro principal apoyo político no van a ser los Roca y compañía, sino que tienen que ser los pobres. Intentan A instalar... los pobres a los cuales le damos una identidad, que fue el gran mérito del peronismo, darle una identidad a aquellos sectores populares que estaban desprotegidos. Pero intentan instalar permanentemente, incluso en los medios de comunicación, que el peronismo ya se terminó. Bueno, porque acá hay dos cuestiones en donde yo creo que esto que dijiste es muy importante, porque si no, nuestra dirigencia se pierde de qué es lo que estamos discutiendo, digamos, ¿no? Hay una estrategia marcada para descalificar al peronismo. Entonces, lo que sucedió con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no invitándolo, es ponerle una marca. El país que Trump
los Estados Unidos, Milei y el resto de los farabustes que están ahí alrededor de él iluminan, no contempla el peronismo. Contempla a uno, dos, tres tipos. No ilumina. Iluminas a una parte de la Argentina. A otra parte de la Argentina es la Argentina oscura. Es la Argentina en la cual estigmatizan. Es la Argentina de los cabecitas negras, es la Argentina, la Argentina de los decamisados, digamos, ¿no? Esa parte ellos no la van a iluminar. La Entonces, Argentina de los derechos laborales. Que vienen la ahora. La Argentina de los derechos laborales. Entonces, me parece que eso también va a haber toda una... que ya no es la primera vez. Lo intentó hacer Macri. Macri, me acuerdo cuando entre el 2015 y 2017 decía, hay una oposición responsable. Y está el kirchnerismo, digamos, ¿no? Entonces estigmatizaba, te ponía en el límite del sistema político como para caerte. Digamos, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo que está, la estrategia que tiene... Y es la estrategia que tiene el poder económico y es la estrategia que también tiene Estados Unidos para con nosotros. Porque el peronismo ha sido el peronismo que el espacio político, el partido político que planteó un destino distinto para la Argentina. Bueno, no el destino de economía primarizada, digamos, ¿no? Entonces me parece que de esto es fundamentalmente de lo que se trata. Y porque además, con el fracaso de las Provincias Unidas, ha quedado demostrado que el único espacio político capaz de enfrentar y ganarle a la derecha es el peronismo. Vos fíjate que el peronismo y el antiperonismo tienen la misma edad, 80 años, porque cuando nacimos nosotros nacieron ellos antagónicamente. Los contras. Tuvo la matriz del radicalismo durante muchísimos años, después la cara amarilla de Macri y el PRO, y ahora la cara violeta de Milei. Ahora, en estos 80 años lo que no cambió fue el peronismo. La única fuerza política, ellos fueron cambiando, rotando y haciendo otra cosa, bueno, la única fuerza política capaz de enfrentar al modelo de la derecha económica somos nosotros. ¿Ellos qué son? Ellos son los que van a defender a los factores de poder y van a defender una Argentina con desigualdad. Hasta todo lo que puedan. Hasta todo lo que pueda van a defender una Argentina con desigualdad social, con distancias sociales, con inequidad. Y bueno, y si quieren hacer la reforma laboral que están planteando, bueno, con un grado de disciplinamiento del poder del trabajador, bueno, claramente contundente, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero el peronismo, con su 35% a nivel nacional, con su 28% en la provincia de Santa Fe, ha quedado de pie para lo que viene. Bueno, entonces me parece que esto tenemos que tenerlo en cuenta. Dos o tres frasecitas que no quiero olvidarme. Viste que algunos intendentes nuestros no nos apoyaron. Ajá. Lo primero que hay que decirle, cuando se van del peronismo se van para ganar, no para salir tercero, muchachos. Cuando te vas del peronismo, te vas para ganar, no para salir tercero. Pero ¿quién te enseñó el peronismo? ¿Quién te enseñó? Bueno, tenían esperanza. No, tenían esperanza, pues te vas del peronismo para salir tercero, estaban unidos. Pero por favor, digamos, ¿no? Bueno. Esto también deja una enseñanza general. A todos los que se han ido del peronismo en este año... No vuelvan. Ah, no. Perdón. No, bueno, no. Independientemente, pero inclusive en aquellos lugares en donde hubo fractura, o como nosotros tuvimos en las elecciones de constituyentes, les fue mal. Les fue mal. ¿Por qué también les fue mal? Porque vos podés ser un representante territorial de una determinada localidad. Ahora, cuando te separás de tu base electoral, por más que vos tengas prestigio, por más que seas un buen gestionador y demás, la gente te da la espalda. La gente te da la espalda. Y si querés volver a ganar, vas a tener que volver al peronismo. Te va a pasar eso, digamos, ¿no? Bueno, o sea que tienen las puertas abiertas. Entonces, la verdad es que
que hay que tener. Después vienen y se paran, ¿viste? Y te vienen a explicar lo que vos tenés que hacer para reconstruir. Hermano, se fueron del peronismo para salir tercero. Para salir tercero. Tercero salieron. Salieron en Funes tercero, salieron en Reconquista tercero, el de Ibarlucea también salió tercero. No, porque nosotros a Scalia la conocemos. Pero por favor, no, con Tepi Rossi no me representan, pero ¿qué derecho tenés? Ponete a laburar de vuelta para ver si te logran. Y algunos son autoridades del Partido Justicialista, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que. Pero yo sé que lo que más les molesta es esto, digamos, ¿no? Porque viste que todos los peronistas somos guapos, digamos, ¿no? Entonces nos vamos, si te hacemos una operación es para llenarnos de votos. Terceros salieron, che. Terceros salieron en cada uno de los lugares en donde fueron. Votaron a la fuerza política que salió tercera. Entonces, bueno, bastante independientemente del cuestionamiento, de la actitud ética, además, lo cierto es, sos peronista y te vas del peronismo, no te va bien. No te va bien. Esto es lo que ha pasado en todas las elecciones, de concejales, de intendentes, de presidentes comunales, los que se fueron ahora en este marco, bueno, en esta elección nacional, criticando sin que nadie les pregunte. Bueno, la verdad es que el peronismo no está donde están ellos. Este es el problema. El peronismo está en Fuerza Patria, sacó el 28% de los votos. Venimos sacando lo mismo en todas las elecciones anteriores. Sacamos lo mismo en las elecciones del 2023, lo mismo en las elecciones del 2021, lo mismo en las elecciones del 2017 y sacamos menos votos en las elecciones del 2013 y esto es lo que me parece que hay que hacer. Pero en síntesis, me parece que el peronismo tiene que reflexionar, tiene que hacer autocrítica, todas esas cosas que terminamos diciendo, pero fundamentalmente lo que el peronismo tiene que definir es que su único motivo de existencia en la Argentina es que es el único o el partido político más importante antisistema, que es el único partido político que habla de igualdad, que habla de equidad, que habla de movilidad social, que habla de crecimiento económico, que habla de industria, y esos son los valores que nosotros tenemos que tratar de sostener. Y que obviamente hay una importante cantidad de argentinos que en otras circunstancias nos hubieran acompañado y que hoy no nos acompañaron. Y que ese tiene que ser lo más importante que nosotros tenemos que dilucidar. ¿Por qué? Aquellos que están enojados con Milei decidieron quedarse en su casa en lugar de venir a acompañar a esta fuerza política, y a ellos y a todos los argentinos nosotros tenemos que darle garantía de lo que vamos a hacer en los próximos años si nos toca volver a ser gobierno en este país. Y que también las internas y las discusiones entre dirigentes hay que dejarlas de lado porque la verdad es que no le suman a nada, a nadie, y que le terminan sumando a la oposición. Y le terminan sumando claramente a la oposición. Así que bueno, ahí veremos cómo seguimos adelante. Una buena ronda de mates para los dirigentes que se sienten, que se caguen a trompadas. Sí, pero que no sea el suyo. La vieja que no sea el suyo, que no sea el suyo, que no sé qué le pone y que además viene con el agua recaliente. Así no se puede. Así no. Bueno, quiero agradecer, antes de hacer un pequeño cortecito, a todas las personas que han escrito el día de hoy, que bueno, un montón escribieron. Gracias a todos por tomarse el laburo y el tiempito de dejarnos un mensaje. A los buenos y a los malos mensajes, a todos. Nosotros queremos a todos. Así que, bueno, vamos a hacer un cortecito, ¿te parece? Vamos a hacer un cortecito y ya la tenemos a la compañera Silvana Teiza en estudios, que viene le vamos a hacer un reportaje que la vamos a incomodar a Teiza. Bueno, dale. Le vamos a incomodar de entrada. Ok. Voy a contar al aire lo que me pasó con ella. Opa, bueno. Hacemos un cortecito. Así que no se vayan, ahí venimos. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás
Seguimos acá, segundo bloque, un grito de corazón y ahora sí la tenemos a Silvana Teiza con una anécdota que nos va a contar el señor después Agustín Rossi, pero bienvenida al programa. ¿Qué me dijo de Teiza cuando estaba acá? Cuando ¡Por estaba Dios! entrando? ¡Qué ojos! Miren esto, hacemos un plano, Teo, mirá. Bueno, personalmente, no, 2 faroles. Gracias. No, de nada. ¿Te pasó alguna Estábamos vez que- en, A ver, contá. estábamos en una de las tantas actividades de campaña y a mí me hacían laburar. Pero, por supuesto. Me hacían laburar porque todos hablaban discursos lindos, le citaban poetas y mal, que tenía que pedir el voto era yo. No, y aparte vos te tocaba al final siempre, te Sí, escuchabas sí, a todos. el que tenía que pedir el voto era yo. Entonces yo agarraba el voto y decía, bueno, este es el voto con el cual van a tener que votar, nosotros estamos acá, y qué ven, y todo el mundo, en todos La lados bandera decía la bandera argentina. argentina. En una reunión con Silvana al lado me dice, digo esto, dice, ¿qué ven? La bandera argentina y los ojos de Silvana. Ah. Y yo me di vuelta y dije, ¿es así? Fue más graciosa la reacción de Agustín porque como que nunca me los había mirado, entonces se adelantó y me mira a los ojos. Bueno, ¿te pasó alguna vez hacer alguna situación, ya que estamos, no te pregunto antes de arrancar de Tan hablar así, cosas feas? tan así en público delante de todos, no, pero sí, se ve, yo no alcanzo a medir, pero dicen que son muy llamativos. Me ha estado en la propia oficina ahora del consumidor trabajando, atendiendo a alguna persona y la persona deja de contarme el reclamo para decirme, ¿qué ojos que tenés? ¡Apa! Sí, y yo me quedo así como, no me doy cuenta. Yo usé lentes durante muchos años, de mi adolescencia hasta los 30 y pico, que me pude operar porque estaba perdiendo mucho la vista. Y ahí se ve que como que el dejar los lentes hizo que se Que se te viera. luzca la vean los mirada. Exactamente. Y claro. Pero no, es muy gracioso, sí. La gente como que, o yo estoy hablando y no me escucha, me mira a los ojos, es raro, pero dicen que son muy llamativos, o sea, son un color Bueno. raro. ¿Por qué arrancamos? Porque tengo No, bueno, varios- lo primero que tenemos que decir es que Silvana tenía que haber venido 2 programas antes, que fueron los 2 programas que yo no vine, porque estaba en funciones de campaña, en tarea de campaña, junto con ella. Junto O sea con- que ninguno de los dos. Con ella completamos la lista de candidatos De Fuerza Patria. de candidatos de Fuerza Patria, así que lo primero que le vamos a preguntar es cómo vivió la campaña. Vale. ¿Mm? Yo la viví muy bien, aprendí y crecí un montón. La verdad que en eso pongo en valor que gracias a cómo nos manejamos los integrantes de la lista, que fue colectivamente que hicimos la campaña en serio, todos íbamos a todos lados, todos teníamos participación en todos lados, y lo que a mí me permite crecer es que, bueno, mi primer campaña provincial y el recorrer la provincia te enriquece un montón porque tenés un conocimiento mucho más real de la realidad y la verdad que también donde íbamos nos recibían de unas maneras tan afectuosas que no... ¿Te llevas algo, algún recuerdo que digas, esto no me lo olvido? De estos, ¿qué fue? ¿2 meses? ¿Mes y medio? Mes y medio. Mes y Sí, medio. sí, Mes y medio. mes y medio, pero intensos porque Sí, la verdad que recorrieron recorrimos todo. los 19 departamentos y bueno, Silvana estuvo en varias casi todas las asambleas también y bueno, y siempre te llevas algo, digamos, ¿no? ¿Qué hacía algo, alguna imagen, algo que te lleve y esto no me lo olvido? Y era una campaña donde nos tocaba escuchar muchísimas realidades duras, que si bien uno sabe, cuando lo escucha en serio, porque eso es lo que nos permitía la asamblea, tener una escucha activa, ¿no?, de la realidad en primera persona, cómo la gente quiere estar bien y no está encontrando la forma porque no se la están dando, o sea, no le están dando la posibilidad de poder vivir bien dignamente. Estás en la oficina del consumidor, ¿no? ¿Qué escuchás hoy? ¿Qué es lo que más escuchás? Hoy aumentaron las tarifas, dijiste. Sí, leí, aumentaron tarifas, gas, luz, bueno, aumentó la nafta. Sí, en realidad las tarifas vienen aumentando, solamente que a veces, pocas veces las hacen públicas, pero vienen aumentando muchos de los servicios mes a mes. La realidad es que la gente está en un estado de sobreendeudamiento terrible. Hoy vemos en la oficina cómo las personas no están logrando satisfacer sus necesidades básicas luego del día 10, llegan el día 10 y ya están utilizando la tarjeta solamente para el consumo de necesidades alimentos. básicas, alimentos.
la dificultad que están teniendo en afrontar los alquileres y ni que hablar, obviamente, los servicios públicos, ¿no? Una de las últimas semanas mi mayor denuncia fue justamente la decisión que está tomando la empresa provincial de la energía con la quita de tarifas sociales, no solamente a personas que en su momento fueron incluidas al sistema a través del programa Luz Segura, que se le colocó un medidor comunitario, sino también los propios jubilados que se les está quitando la tarifa por ser jubilados porque se tiene en cuenta el salario mínimo vital y móvil, que pasa apenitas una jubilación 20.000 pesos y ya con eso la empresa considera que es una persona que va a estar en condiciones de afrontar una factura a lo mejor de 200.000 pesos mensuales. Qué locura, por Dios, qué locura. ¿Y te encontrás así con situaciones que no puedan resolver? Y muchas de ellas, porque cuando estamos hablando de una situación económica es muy difícil el sobreendeudamiento de las personas, que lo único que quieren es que vos los ayudes a poder seguir endeudándose, a lo mejor pidiéndole un plan de pago a la entidad bancaria para que ellos puedan seguir utilizando la tarjeta. A lo mejor sí, nosotros le resolvemos el poder generar el plan de pago, pero la realidad es que esa persona sigue sobreendeudándose y no le estás resolviendo ningún problema, sino que la estás a lo mejor facilitando que siga en peor situación. Lo del alquiler también es sí, es una terrible. bicicleta Es que una no bicicleta. termina. Lo de los alquileres, ¿cómo se expresan en la oficina del consumidor? ¿Por la renovación? ¿Porque se tienen que ir? ¿Porque no lo pueden pagar? Bueno, ¿Cómo nosotros es? en la oficina tenemos un área específica de alquileres y administraciones de consorcio. A fines del año pasado nosotros ya en nuestro informe anual anticipábamos de que se acercaban las garantías para preguntar qué pasa si a quien yo le salía garante no está pudiendo pagar el alquiler, a qué me estoy comprometiendo, o sea, inquietudes. Hoy ya vemos a personas que se acercan para ver cómo rescindir el contrato sin tener que poner tanta guita porque no lo están pudiendo No lo están pudiendo solventar. pagar. En muchos casos vuelven a vivir con sus padres o se aglutinan entre 2 o 3 familias, o lo que estamos viendo en la realidad de la ciudad de Rosario, que no escapa a ninguna de las otras ciudades, es el gran crecimiento de familias en situación de calle. Ya no solamente personas individuales, sino que familias con chiquitos, enteras, sí. que a lo mejor hasta hace un mes atrás tenía su trabajo, podía pagar su alquiler y hoy ya no se encuentra en sus posibilidades. Bueno, Silvana además es múltiple, digamos, ¿no? Ella Ajá. tiene múltiple empleo, digamos, ¿no? Porque además de haber sido candidata y de estar... que sos la segunda titular de la Oficina del Consumidor. La secretaria de la oficina. La secretaria de la oficina es miembro de la comisión directiva de la UOM. Metalúrgica. De la así. Unión Obrera Metalúrgica. Y la situación del trabajo, y ahora con la amenaza de las leyes laborales, seguramente va a encontrar movilizada a todos los gremios, a todos los sindicatos. Pero la primera pregunta sería, la situación del trabajo de la industria metalúrgica en la ciudad de Rosario y en la región, ¿cómo está eso? No, nosotros venimos desde que asumió este gobierno en decadencia total. Hay la cantidad de industrias que están cerrando y la que no, con sus trabajadores suspendidos. Hoy en la actualidad se habla mucho de las empresas más grandes que son tapa de diario a lo mejor, pero la realidad es que esas grandes rápidamente recae o replica la misma situación en los talleres más chicos, en las fábricas más chicas. Acá en Rosario, por ejemplo, tenemos una empresa de línea blanca con 480 trabajadores suspendidos. Sabemos que también así pasa en Villa Constitución, en Firmat con una fábrica a punto de cerrar y hoy teniendo sus trabajadores cobrando la mitad del sueldo y trabajando la mitad de la jornada. Es decir, esas son las más grandes, pero la realidad es que después tenés talleres donde a lo mejor con 2 o 3 trabajadores también están cerrando sus puertas, no se pueden hacer cargo de una suspensión, entonces tienen que determinar el despido del trabajador. En la ciudad de Rosario hemos perdido, en la región, más de 2.000 compañeros metalúrgicos ya han perdido su puesto de trabajo. 2.000 compañeros metalúrgicos. Sí, es muy preocupante. Y la gran cantidad de gente suspendida que también, con una Claro, incertidumbre... pero la suspensión es con un porcentaje del salario. Sí. A veces. A veces. Acá en Rosario estamos logrando a lo mejor una suspensión no con tanto descuento, pero a medida que ya se anticipó, a medida que esto tenga que seguir sosteniéndose, el sueldo va a ir bajando. Claro. Entonces es una incertidumbre total entre si vas a sostener tu puesto de trabajo, si vas a seguir cobrando o no vas a seguir cobrando.
Y la realidad es que así nadie puede vivir dignamente, ¿no? Una de las cuestiones que se viene hablando de la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, o que va a impulsar el gobierno nacional y que ya lo anunció, es las 12 horas de trabajo. A ver, porque la mayor parte de estas industrias que vos mencionás generalmente laburan 8, 9, 10 horas, algunos terminan haciendo un montón de horas extras, laburan un montón de horas. El común de la gente, digo, si tiene que empezar a laburar 12 horas, ¿qué opinión tenés de eso para la vida de cualquier persona, del funcionamiento de cualquier familia, ¿no? Mira, en principio la realidad hoy lleva a la gente que trabaja más de 8 horas, que sería lo que corresponde, ya no creo que sea en carácter de horas extras, sino de que se tiene que buscar un poliempleo porque no le está alcanzando su salario para poder subsistir. En las situaciones cuando hacen más de 8 horas siempre fue a través de la hora extra, que es lo que se paga. El trabajador decide hacer o no en cuanto a sus necesidades económicas, pero lo tiene, como lo dice la palabra, extra. Hoy la realidad es que quien trabaja más de 8 horas lo hace por una necesidad y a lo mejor ese resto de horas no lo está haciendo de manera formal. No, acá lo que dice el proyecto, lo que está planteando el proyecto es que sería un banco de horas, ¿viste? Ahí a donde iba. Ajá. A partir de... ¿Qué es lo que busca este proyecto? Cambiar lo que hoy sería tu hora extra, que vos decidís si la haces o no, por un banco de horas, por un cambio de franco compensatorio, es decir, quitarte a vos la posibilidad de decidir o no si querés tener ese ingreso económico extra o no. Nosotros, mira, siempre decimos, porque acá mucho también se habla de que esta intención de reforma laboral es para generar más empleo. Y la realidad es que no, que lo que genera más empleo es una decisión política o políticas de Estado. Y acá lo que se está buscando es retroceder en los derechos de los trabajadores, básicamente. Que te la cuenten como ellos quieran, pero la realidad es esa. Pero es extraño, digamos, ¿no? Porque dicen, vamos a generar una facilidad para contratar y lo que están haciendo es generar facilidades para despedir. Y precarizar. Y no para contratar, digamos, ¿no? Claramente que eso es así. Si lo que vas a hacer es suprimir o facilitar el pago de las indemnizaciones, lo que haces es facilitar el despido. Exactamente. En un momento nosotros, ¿te acordás que habíamos planteado en el gobierno de Cristina, creo, o de Néstor o de Duarte, la doble indemnización? Doble indemnización. Para evitar el despido como forma de evitar el despido. Bueno, pero hoy el flamante nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Le creció el pelo ya o no? No le creció el pelo. Pero no se peló. Dijo que se iba a pelar y mintió. Quiero decir, no se peló. Pelarse es así. La primera falacia de que es un mentiroso Santilli es que dijo que se iba a pelar y que no se peló. Digamos, ¿no? Bueno, nosotros somos Team Nancy Paso. Pero más vale, por supuesto. Por supuesto, la grande Nancy. Que no va a hablar del padre de sus hijos, aunque ya hablé un montón, pero bueno. Anunciaba que una de sus intenciones es intentar formalizar el empleo de 8 millones de personas que hoy están, en un trabajo informal y no están en blanco, por decirlo así, ¿no? Entonces, uno de sus objetivos era ese. Lo veo un poco con esta nueva reforma laboral o este intento de reforma laboral, no sé, lo veo un poco... No ayuda en nada. Mirá, el viernes yo estuve en la presentación de un libro, se me borró el título ahora, pero justamente hablaba del cooperativismo y de cómo en países vecinos incluyeron a los trabajadores de las cooperativas de manera formal y que su ente regulador sea el Ministerio de Trabajo. Acá no hay nada de eso, todo lo contrario. O sea, que desconozco mágicamente cómo se va a hacer para formalizar esos 8.000 gracias a este proyecto que han presentado. Yo hoy lo estaba mirando más detenidamente y la verdad es que no encuentro cuestiones positivas para generar más empleo o para formalizar el que ya existe de manera informal. Sino todo por el contrario, como decía Agustín, sino una facilidad para poder despedir gente. Libertad. Exacto. Libertad, incorporación de libertad. En contra de los trabajadores. Por supuesto. Y bueno, y toda la historia de los tickets canasta, digamos, ¿no? Que los tickets canasta son... porque poner al empleo negro. Pero claro, porque es todo contradictorio, digamos, ¿no? Porque dicen, no podemos pagar mejores jubilaciones porque el sistema previsional no da. Ahora, vamos a reimplementar los tickets canasta que no tienen aportes, entonces debilita el sistema previsional. Ya lo vivimos y por algo
al gobierno de Cristina lo anuló y lo incorporó de manera formal en un recibo de sueldo. Nadie se acuerda de esto, digamos, ¿no? Pero bueno, cuando el que presenta un proyecto de ley para eliminar los tickets canasta es Héctor Recalde. En ese momento yo era presidente del bloque de diputados, Héctor era el presidente de la Comisión de Legislación Laboral. Bueno, se hicieron las audiencias en la Comisión de Legislación Laboral, estaban a punto de sacarle despacho y vienen porque acá está el otro, ¿quiénes son las empresas que hacen el ticket, digamos, ¿no? Que se llevan un pedazo? Vienen los que se hacían el ticket canasta a tratar de coimearlos y Recalde los denunció. ¿Por qué? Los terminó grabando a él y a Mariano Recalde, actual senador, los terminaron grabando y ahora vuelven a una cosa que se sacó hace 20 años atrás. Es una cosa... Un poquito más atrás volvemos a la forestal, querida compañera. Cuando teníamos el mejor ministro, que por algo duró 12 años. Que era Carlos ¿Cómo te Tomada. extrañamos, Carlos Tomada? Claro, que era Carlos Tomada, que estuvo Totalmente. durante esos 12 años, pero siempre, lo único que buscan con a mi criterio, con estas reformas laborales, es quitarle poder a los sindicatos, que los trabajadores trabajen en peores condiciones, en peores condiciones laborales y que haya una mayor rentabilidad para los sectores empresarios. Por eso los sectores empresarios terminan siempre avalando estos gobiernos liberales de derecha. Pero se ha creado empleo cuando ha habido crecimiento económico con estas leyes laborales. Esto es, si no hay crecimiento económico no va a haber generación de empleo. Exacto. ¿Cómo ves el laburo de los sindicatos de ahora en adelante? Me parece que hay un desafío importante de tomar protagonismo nuevamente. La realidad es que no lo estábamos viendo protagonista al sindicalismo a través de la CGT. Me parece que hay que replantearse ahí un nuevo accionar. Ya esto de debilitar a los gremios, fomentando el individualismo, porque ellos que te dicen, ahora va a poder negociar el trabajador con su patronal, cuando sabemos que cuando la parte más débil nunca puede negociar nada. Eso te referís a las negociaciones por empresa. Exacto. Claro. Eso es algo que totalmente... Pero bueno, claramente lo que se busca es desplazar al sindicato de todo tipo de representación. Me parece que es un desafío que tenemos los sindicatos de ponernos en esa postura de protagonismo y representar a los trabajadores escuchando. Así como la política tiene que hacerlo con la ciudadanía, los sindicatos tenemos que escuchar verdaderamente la demanda de los trabajadores y hacer entender que no es el individualismo el que te va a ayudar a salir adelante. ¿Se sienten apoyados por los trabajadores? Nosotros me parece que nos tenemos que replantear también qué fue lo que hizo que muchos de los trabajadores no se sientan representados por su sindicato. No voy a dar nombres de ninguno en particular, pero la realidad, el que sigue negando eso es no estar escuchando la demanda de los trabajadores y de las trabajadoras. El problema no son los sindicatos, muy por el contrario, el sindicato en su estructura tiene una función muy importante y primordial. La realidad es que sí, a lo mejor pudo haber habido conductores de esos sindicatos o dirigentes que no han sabido estar a la altura y hoy tenemos ese precio que pagar. Exacto. Bueno, ¿y cómo seguimos entonces? ¿Seguís en la oficina del consumidor? ¿Hasta cuándo? Hasta el 10 de diciembre. Hasta el 10 de Hasta el 10 de diciembre sigo ahí en la Secretaría, después veremos. Después veremos. Para sacarnos las dudas, ahí digo, a la oficina del consumidor, ¿quién se puede acercar y a reclamar qué o a pedir qué? Bien, en la Oficina de Defensa del Consumidor atendemos todo tipo de reclamos referidos al consumo. Tenemos áreas que toman reclamos comerciales, áreas financieras que tiene que ver todo con la entidad bancaria, billeteras virtuales o estafas virtuales. El área de vivienda, de alquileres y administraciones de consorcio, todo lo que sea referido a los alquileres y también a una cuestión muy problemática que estamos atravesando con el tema de las administraciones de consorcio. Acá en la ciudad de Rosario tenemos una ordenanza que se llama expensas claras, que hay que hacer cumplir, que no son del todo claras en todos lados. El área de servicios públicos, que tomamos todo tipo de reclamos como la EPE, Litoral Gas y Aguas. Y el área de telecomunicaciones, todo lo referido con cable, internet y... ¿me está faltando? Telefonía móvil.
Así que todos los que tengan algún tipo de reclamo o consulta al respecto, en la oficina de 8:30 a 16 horas lo estamos esperando para ayudarlo a resolver. En la oficina no tiene luz. No tiene luz. No, le brillan cortaron con la- los ojos. Ay, pero por favor. Quedó esa anécdota para la Así historia. que en la oficina ya no tiene luz, con eso. Bueno, va acorde a la situación del país. No Claro, te aumentan el luz, digamos, bueno, así tenemos los que ojos de en Teisa. eso- Bueno, vamos terminando. Sí, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir y tenemos que terminar con nuestro grito de corazón. ¿Querés empezar? Viva la industria nacional y viva la patria. Muy bien. Y agrego, viva, dale, viva. ¡Viva! 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 No, bueno. Hoy hice la tarea. A resistir, esa es la tarea. Nos vamos, hasta el próximo lunes. Especialmente el corazón sobre todo. Todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto, guardado